Capítulo 28. El Templo del Terror. Qué noche tan bonita, pensó Alana, mientras guiaba a su nuevo amigo hacia... ¿Hacia dónde era? Otra vez sentía ese ardor en la mejilla, y sus pies, siempre tan traicioneros, volvieron a fallar. Cayó al suelo con torpeza. Qué vergüenza, se dijo. ¿Y si le causaba una mala impresión? No, no podía verse mal frente a él. Finalmente llegaron hasta la puerta. Alana la deslizó con cuidado y dirigió una mirada a su acompañante. Él le indicó que debía pasar primero. Por supuesto, recordó ella, era un caballero, lleno de modales y elegancia. Ella asintió con actitud ansiosa y dio un paso hacia el exterior, pero al cruzar el umbral se detuvo en seco. En lugar del pasillo del templo que conocía tan bien, frente a ella estaba la biblioteca. Se quedó inmóvil, parpadeando, como si su mente luchara por encontrar alguna lógica de la situación. Pero algo en su interior le decía que este era el lugar exacto al que su misterioso y fascinante amigo necesitaba llegar. Y eso era lo único que importaba. Le costaba concentrarse con él tan cerca. Tenía algo que acaparaba cada rincón de sus pensamientos, una presencia magnética imposible de ignorar. Sus ojos viajaron por él, explorándolo con una intensidad casi desesperada, como si buscara detalles que antes hubieran escapado a su atención. Era un festín visual. Su cabello rizado, con reflejos dorados, parecía brillar incluso bajo la tenue luz de las velas. Sus ojos, de un rojo intenso y tan elegantes como un rubí, poseían una mirada profunda que parecía atravesarla. Su piel, pálida y lisa como la porcelana, quedaba a la perfección con su refinado vestuario. Lucía una chaqueta oscura, adornada con intrincados bordados dorados. Combinaba con una camisa blanca de cuello alto y puños abultados. Pero lo más deslumbrante de todo era su porte. Cada gesto, cada línea de su figura, emanaba una sofisticación majestuosa. Sintió como su mejilla volvía a arder. Esta vez se recriminó a sí misma por no poder ocultar la excitación que le producía verlo. De nuevo, sus pies vacilaron y Alana estuvo a punto de tropezar otra vez. Sus pensamientos iban más rápido que sus pasos, pero debía apurarse, no podía quedarse atrás. Él hablaba, y mucho, pero su voz era un murmullo melódico, casi como un canto. Tan hermoso que por mucho que se esforzaba, no lograba entender del todo lo que decía. Parecía hablar de su vida, una vida que imaginaba extraordinaria. Y entonces ocurrió otra vez. Su cuerpo, rebelde, terminó en el suelo. Alana sintió cómo la vergüenza se apoderaba de ella. ¡Qué torpe! Esto, definitivamente, le dejaría una mala impresión, algo que no podía permitirse, por nada del mundo. Se levantó como pudo, sacudiéndose el polvo de su camisón. No iba a quedarse quieta ni a rendirse. Si su amigo necesitaba algo en la biblioteca, ella lo encontraría. No importaba cuánto tardara ni qué tuviera que hacer para encontrarlo. Estaba dispuesta a dar todo de sí misma para ayudarlo. Una silueta se asomó desde la ventana. Primero aparecieron unas manos que parecían muñones grotescos, con garras de hueso apenas recubiertas por retazos de piel sobrante. Luego emergió el torso, una mezcla de carne retorcida que parecía fundirse como cera derretida con cada movimiento. El rostro, aunque vagamente humano, estaba marcado por quemaduras y una piel caída, como si su carne hubiera sido forzada a existir más allá de sus límites. Su mandíbula, grotescamente dislocada, se movía con un chasquido húmedo mientras las palabras escapaban entre gotas de saliva. Hace 202 años que nadie. Su voz era casi un silbido acompañado de un crujir de dientes. Me invitaba a pasar. La baba goteó de su boca mientras su cabeza se ladeaba grotescamente. Inesperado, pero decepcionante, emitió un jadeo que para él era un intento de risa. Esperaba más de este lugar. Sus ojos, como dos faros de luz roja, descendieron con desdén hacia la muchacha inmóvil y de voluntad perdida, como si su mente estuviera congelada en un instante eterno. Era mejor así. Para una niña, verlo sería aterrador. Y él no soportaba los gritos femeninos. Su hombro, desplazado de manera antinatural, se agitó.
Su brazo, una extensión grotesca de carne y tendones, se movió como un látigo, golpeando con brutalidad la mejilla de la humana. La chica cayó al suelo temblando, aunque más de sorpresa que de dolor. Aún, así un conector, es un conector, así que, para tu fortuna, te debo dejar con vida. La criatura avanzó mientras la habitación se distorsionaba a su paso. El frío de la nieve parecía ingresar a la habitación, pero era un frío diferente, corrupto y antinatural. La habitación, ahora completamente transformada, parecía viva. Las paredes latían con un ritmo irregular, derramando sangre como heridas abiertas, mientras una atmósfera helada parecía congelar el alma. Alana se incorporó lentamente, ignorando su enrojecida mejilla. Sus ojos no se apartaron de la criatura, pero en lugar de miedo, había algo más en su mirada: admiración, fascinación. «No temas, humana», dijo el ser, buscando el tono más semejante a la burla. «Tu insignificancia no me interesa, solo el enlace». Sin embargo, ella no comprendía lo que decía. No podía. Solo lo miraba, hipnotizada por su presencia, embobada por una mezcla de admiración y deseo inexplicable. El monstruo percibió esa mirada, y en su interior creció una chispa de frustración que nunca se apagaba del todo. La piel de su rostro comenzó a retorcerse, ayudando a que su mandíbula se ajustara, dejando su boca en una posición más funcional, lo cual permitió mejorar su modulación. Antes, bastaba con mi apariencia para subyugar a cualquier ser, pudo decir con mayor fluidez. Antes no necesitaba de trucos como este. Todos admiraban a Valaric el vampiro, Valaric el eterno, Valaric el hermoso, pero ahora no. Valaric respiró con fuerza, como si cada palabra desgarrara algo en su interior. Belleza y juventud eterna. Esa es la promesa. Pero lo que no te dicen es que, después de 500 años, tu cuerpo no lo soporta. Te conviertes en esto. Su voz se quebró en un gruñido lleno de resentimiento. Así como me miras ahora, me miraban entonces. Por eso la mayoría de los nuestros no viven más allá de 500 años. Apenas notan los cambios, buscan inmolarse al sol. Soportar esta existencia es simplemente una tortura. Sus ojos, encendidos por la furia, se fijaron en un punto distante, como si miraran a través del tiempo. Yo también quise hacerlo. Su voz descendió hasta un susurro. Pero mi señor no me lo permite. El aire se volvió más pesado, como si la sala misma se estremeciera de miedo. La muchacha no entendía todo lo que decía, pero no importaba. A sus ojos, aquello no era un monstruo, sino una figura fascinante, algo digno de admirar y amar. «Bueno, ¿qué esperas?», la interrogó al tiempo que su brazo deforme la volvía a tumbar al suelo. Lo hizo una y otra vez, hasta que la chica atinara a moverse. «Llévame a donde guardan sus libros». La humana que hacía de conector obedientemente se levantó a duras penas y se dirigió hacia la puerta. Gracias al enlace activo, bastaba con que supiera dónde quedaba la biblioteca para que, una vez abierta la puerta, llegaran de inmediato. La biblioteca era extensa. Alana la había recorrido antes con «¿Quién? No, no». ¿Cómo podía pensar en otro hombre? La sola idea la abrumaba y la hacía sentirse culpable. Miró a su admirable amigo, cuya sonrisa parecía resplandecer en la oscuridad, y sus labios, sus seductores labios. Un deseo intenso nacía en ella. Quería besarlo desesperadamente, sentir que la estrujaba en sus brazos. Pero no podía desconcentrarse. Tenía que buscar algo. Cada vez que le presentaba lo que creía que era correcto, él negaba con la cabeza. Su hermosa cabellera se movía con cada gesto, liberando un exquisito aroma a rosas. En algunas ocasiones, ella se puso tan nerviosa que volvió a tropezar. Ya no era solo su mejilla la que ardía, sino también su espalda y sus piernas. ¿Cómo podía ser tan torpe?, se lamentó para sí misma. Necesitaba concentrarse, entender exactamente lo que su amigo deseaba. Pasó un buen rato así. Su cuerpo temblaba de dolor. Apenas podía moverse, pero al parecer consiguió lo que él deseaba, ya que sus hermosos ojos brillaron. Alana sintió envidia hacia el libro que le entregaba.
Ella también deseaba recibir esa mirada. Anhelaba sentir el roce de esos elegantes dedos que ahora recorrían las páginas con interés. De pronto, él chasqueó los dedos y ante sus ojos surgió una ave blanca de extraordinaria belleza. Su pureza era deslumbrante. Alana no pudo contener las lágrimas. Se sentía sucia e indigna frente a semejante muestra de perfección. El ave tomó el libro entre sus garras y con un elegante aleteo se marchó. Aquel atractivo hombre volvió a mirarla y Alana cayó de rodillas, completamente extasiada. Ya no tenía fuerzas ni voluntad para mantenerse de pie frente a semejante perfección. ¿Sería posible que, al fin, la recompensara? Su respiración se volvió jadeante mientras la ansiedad y la excitación aumentaban con cada paso que él daba en su dirección. Balarik disfrutaba hablar con sus presas. Más bien, disfrutaba conversar. En otro tiempo, cuando aún era humano, era el alma de los eventos sociales. Después, como vampiro, perpetuó aquel hábito, hasta que las penumbras comenzaron a carcomer su cuerpo. Y por eso nadie puede vivir tantos años sin volverse loco. Creo que por eso los elfos prefirieron ascender a deidades y abandonar este plano. Comenzó a decir. De vez en cuando su mandíbula volvía a soltarse. Su piel colgante se movía con cada palabra mientras trataba de ajustarla para no interrumpir su discurso. O mejor dicho, su monólogo, porque la chica lo escuchaba, pero no le entendía. Le pregunté a mi amo tantas veces, ¿por qué nosotros no podemos ascender? Vivimos lo suficiente como para lograrlo, pero su respuesta siempre fue sencilla y al mismo tiempo cortante, porque ya no estás vivo. Nada de lo que está muerto puede salir de este mundo. Pero mírame aquí, hablando, existiendo, deseando. ¿Eso no me hace vivo? La muchacha, incapaz de apartar la mirada de él, le acercó un libro. Otra vez, el equivocado. Balarik, impaciente, descargó un golpe en la espalda de la chica, provocando que se desplomara contra el suelo. El inconveniente de su hechizo era que volvía a sus víctimas absurdamente torpes. Exasperado, le propinó un par de golpes más, esta vez en las piernas y los hombros. Controlar su fuerza no era tarea fácil, pero debía contenerse. Si la humana moría, el vínculo se rompía, y así su presencia sería descubierta en el templo. Recordaba, aunque de manera imprecisa, que aquel lugar había estado habitado por monjes de túnicas anaranjadas. Eran meticulosos y jamás permitieron que nadie cruzara sus puertas. Balarik aguardó con paciencia hasta que se desvanecieron, dejando el recinto desierto. Pero aún así, estaba limitado. No podía entrar sin una invitación. Su espera se prolongó hasta que detectó actividad nuevamente. Para su infortunio, los hombres lobo no eran precisamente de su agrado. Nuestra eterna enemistad con los licántropos tiene razones muy sólidas, ¿sí sabes? Dijo retomando su monólogo mientras la muchacha, tambaleante, regresaba a buscar entre los estantes. Compartimos las mismas lunas como deidad, pero mientras ellos son amados por ellas, nosotros fuimos repudiados. Hizo una pausa, ajustando con un sonido seco su mandíbula fuera de lugar. Para ellos, el desprecio es algo instintivo, un reflejo animal. Pero el nuestro es auténtico, porque se detuvo de golpe. Sus ojos brillaron con un destello de satisfacción. La humana había encontrado finalmente el libro correcto. «Dámelo», ordenó con ansias mientras sus manos, antes muñones con garras de hueso, comenzaban a tomar forma de dedos. Se sorprendió al darse cuenta de ese cambio. Cuando invadía un hogar, con el tiempo recuperaba su apariencia humana y ganaba fuerza, siempre y cuando su enlace se mantuviera en buenas condiciones. Sin embargo, nunca había sucedido tan rápido. Quizá, solo quizá, esta vez podría recuperar su cuerpo de antaño. No esperaba que una simple humana resultara ser un conector tan poderoso. «¿Será por ti? ¿O por el tamaño de este lugar?», murmuró intrigado. Era cierto que, cuanto más tiempo permanecía en un sitio, su control sobre el lugar aumentaba. Sin embargo, aquel templo era inmenso. En teoría, dominar un espacio tan vasto requería mucho tiempo y poder. Le sorprendía avanzar tan rápidamente. Aún así, sabía que, aunque recuperara su antigua apariencia, ésta se desvanecería al abandonar el templo, devolviéndolo a su deplorable estado actual.
Pero, ¿y si se quedaba más tiempo? ¿Por qué no? Solo habían pasado 1000 años desde que su amo lo había enviado a buscar los saberes perdidos. Podría consumir todo este lugar y disfrutar un poco de la nostalgia de aquellos tiempos gloriosos, pero también le temía a su amo, y mucho. Si éste llegara a enterarse de que había conseguido lo que fue a buscar y no regresó, quizás 200 años serían suficientes. Posiblemente no notaría esa ínfima cantidad de tiempo. Por ahora se concentraría en llevarse lo que vino a buscar, pero disfrutaría un poco su estancia aquí. De sus recién formados dedos comenzó a emanar un humo oscuro que, poco a poco, tomó una consistencia gelatinosa. Este compuesto de carne oscura se arrastró hacia el libro, lo sujetó y luego desplegó algo parecido a costillas que usó como alas. Con un movimiento ágil, salió volando. ¿Cuánto era que vivían los humanos?, se preguntó mientras se acercaba a la muchacha que permanecía arrodillada ante él. Recordó que vivían poco, y si ese era el caso, no le duraría 200 años. Sin embargo, necesitaba que siguiera siendo humana para mantener activo el enlace. Creo que lo conveniente será volverte un ghoul, decidió. Sabía que aquello mermaría un poco su poder, pero garantizaría la existencia de la humana el tiempo suficiente para sus propósitos. Y después, destruiría a los habitantes de este lugar. Ya había enfrentado a hombres lobo antes. Aunque sus garras podían dañarlo, no tenían la capacidad de percibir la magia. Mientras el enlace permaneciera activo, ni siquiera sabrían quién los había matado. Descubrir la llegada de la humana al templo fue una verdadera fortuna. Aunque dudaba que la habitual invitación al hogar surtiera efecto, no perdió tiempo en intentarlo y, para su sorpresa, funcionó. Era una humana simple y estúpida, justo el tipo que más detestaba. Sin embargo, aquello que tanto aborrecía ahora resultaba sorprendentemente útil. «Primero, necesito congelar tus sentidos», explicó el vampiro, moviendo los brazos en círculos uniformes hacia la chica. Los ojos de ella se pusieron en blanco, y su cuerpo se desplomó al perder la conciencia. Antes de darle de beber su sangre, el vampiro debía limpiar su mente. No necesitaba que mantuviera sus recuerdos. Era innecesario para la función que cumpliría. Sin embargo, apenas intentó ingresar, algo cortó la conexión. Oscuridad. El vampiro se echó hacia atrás como si hubiera recibido un ataque. Algo, desde lo más profundo de la mente de la chica, había interrumpido su intento. Pero lo peor no era eso. La humana gritó. El vampiro reaccionó al instante, volviendo a activar su encanto, y la chica regresó a su estado de éxtasis. Ese pequeño lapso, esos breves segundos donde el enlace se quebró, serían suficientes para ser detectado en el templo. Tenía que cambiar su posición de inmediato, pero justo cuando se disponía a escapar, la puerta de la biblioteca se abrió. El vampiro percibió la presencia al instante, olor a lobo. Giró la cabeza, rodando el cuello, y sus ojos, como luces rojas, se enfocaron en el recién llegado. Ambos se crisparon instintivamente. El recién llegado, al presentir el peligro, actuó por instinto y se abalanzó sobre el vampiro. Su mano se transformó en una garra lupina que lanzó un zarpazo directo al cuello. El vampiro, sorprendido, retrocedió y su cuello mutó, contorsionándose para esquivarlo a tiempo. No era un lobo particularmente grande, pero por el tamaño de sus garras, dedujo que había alcanzado su segunda transformación. Aunque parecía estar activa solo de forma parcial, como si no la dominara por completo. Aún así, esas garras eran peligrosas. El lupino se posicionó frente a Alana. Al girarse hacia ella, una chispa de sorpresa brilló en sus ojos ámbar. En medio del frenesí, no la había notado. Incluso olvidó el grito que había escuchado tras la puerta de la biblioteca. La chica tenía la vista perdida y una mejilla hinchada, marcada por un cardenal. Kyle volvió la mirada al vampiro y gruñó. Su otro brazo también tomó forma lupina, con peligrosas garras afiladas. No podía permitir que aquel monstruo dañara a la hembra de Masaru.